Aquí están un poco los lentes y no suena demasiado intelectual esto. Muy bien, aquí estamos entonces. Me voy a poner los lentes. Estaba repasando los escritos sobre uno de los temas que vamos a abordar hoy, que está relacionado con la marihuana para uso medicinal. ¿No? Ustedes recordarán, tantas veces les pedimos que recuerden, siempre inmodestamente, como decimos, las cuestiones que tocamos de avanzada en este programa. Y en este caso, si bien no fuimos lo primero, nosotros habíamos visto una nota que Laura hizo en Canal 13, vamos a decir las cosas como son, pero después, bueno, la trajimos a Laura con otra mamá, abordamos el tema con más profundidad, lo hicimos en nuestro programa de radio, y bueno, esto que en ese momento parecía casi un delirio de un grupo de madres, bueno, en Santa Fe Laura y otras madres, pero a nivel nacional, esto ya se venía de alguna manera gestando, pero que sonaba un tanto estrambótico para muchos, ¿no? Es decir, promover la marihuana, qué barbaridad. Si bien con fines medicinales, ustedes saben que todavía la legislación argentina prohíbe el cultivo y el uso de marihuana, ¿no es cierto? Entonces era como que estábamos al filo de la norma, estábamos ahí caminando en una delgada cornisa al borde del precipicio de lo ilegal y lo legal, ¿no? Estaba todo el entusiasmo de los familiares, de los padres que tienen chicos con severos trastornos neurológicos, ¿no? Síndrome de West, epilepsia refractaria, y que estaban peleando a brazo partido para que el gobierno pueda autorizar la importación del aceite de cannabis, Charlotte. Pero también ya paralelamente en el Congreso de la Nación se estaba tratando y se está tratando un proyecto de ley para investigar las propiedades curativas o aliviadoras del cannabis, de la planta de marihuana, digámoslo con todas las letras, no andemos con eufemismos, porque este es el país de los eufemismos, ¿no? Este es el país de lo políticamente correcto. En vez de decir cáncer, decimos enfermedad terminal, una larga enfermedad. Tuvo cáncer, ¿qué va a ser? En vez de decir hospital, decimos nosocomio. Como si la semántica aliviaría lo que significa la palabra en sí misma, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, el uso de la marihuana con fines medicinales. Y la noticia es que el DIAPO, fíjense en dónde hemos llegado, ¿no? Para bien, el DIAPO ya autorizó el uso de aceite canábico en 4 pacientes. El doctor Miguel González, que es el ministro de Salud de la provincia, aclaró que será para casos de uso compasivo que hayan sido prescritos por profesionales y contemplados por el ANMAT. El ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos. Recordemos que en la República Argentina el ANMAT ya autorizó la importación del producto para 85 pacientes, ¿no? También se llevó a cabo hace poquito, y esto también es histórico, en el Hospital Alasia, en el Hospital de Niños, una jornada sobre el cannabis medicinal. Y ahí participaron 120 personas, profesionales, padres que daban sus testimonios, ¿no? Para conocer las experiencias, los conocimientos médicos que hay sobre los tratamientos. El doctor Magdalena dijo que hay una limitación judicial en Argentina para hacer ensayos clínicos, pero lo que vienen observando y lo que confirman los estudios que se realizaron en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos es que el aceite de cannabis redujo un 50% la frecuencia de los ataques epilépticos, sobre todo en enfermedades graves como la epilepsia refractaria. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando? Volvió a estar, bueno, el frasquito de aceite de cannabis que se importa de Estados Unidos tiene 100 mililitros, ¿cómo es? Así, y cuesta $250 más los gastos de envío. De ahí esta gente que está trabajando a brazo partido para no tener que hacerlo de manera clandestina, ¿no? Para no tener que comprar la planta de manera clandestina. Evidentemente se compra la planta porque alguien la produce y está prohibido producir, ¿no? Por supuesto, en estos casos o la ley no quiere, o yo creo que benévolamente, misericordiosamente mira para otro lado cuando se trata de hacer el aceite para darle a los chicos. Pero decía, de lo que se trata acá es de que esto se pueda hacer desde el punto de vista científico, desde el punto de vista
legal. ¿No es cierto, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo avanzamos de la última vez, de la primera vez que tuviste? De la primera vez, la verdad que, bueno, y vuelvo a recalcar y que gracias por la invitación de aquella primera vez, porque fue el impulsivo también, el impulsante de este programa para que muchos legisladores hayan puesto a disposición nuestra y también para que muchas mamás, porque esto, bueno, esa vez fue una nota extensa también donde pudimos compartir un poco más de experiencias. Bueno, la verdad que explotó el Messenger del Facebook ese día, de la página nuestra, de Macame, Santa Fe, de muchas cuestiones de problemas con chicos. La verdad que yo me imaginaba que yo iba a salir a pelear por la ley para poder ayudar a mi hija. Y me encontré con una total desesperación, entonces me puse a charlar con las mamás y la verdad que digo yo, esto tiene que llegar más allá de hacer un pedido por mi hija o por Noelia, que en ese momento estaba. Entonces digo, no, hay que golpear puertas, hay que salir. Empezamos con un cultivo. Mi hija está tomando el aceite de Charlotte hoy por hoy, pero no es legal lo que yo hice en ese momento, porque en aquel momento, vuelvo a repetir la cosa, no era más fácil. Ahora es como que se abrieron puertas gracias al trabajo de las mamás, gracias al laburo que venimos haciendo, la pelea, la lucha a nivel nacional, en distintos grupos, en cada provincia, en cada ciudad hay una mamá, hay un grupo que está luchando por esto. Entonces, bueno, me puse la camiseta de las mamás y salimos con otras mamás y conocimos más mamás y nos agrupamos entre todas al punto de que llegamos a hacer una asociación y pidiendo, por supuesto, que se legalice el uso de la marihuana medicinal para tratar a los chicos que están sufriendo, porque el dolor ya no puede esperar. Y sobre todo, después le voy a pedir, señora directora, ahí tenemos la remera de me queda un poquito ajustadita. De Laura. Porque en otro momento estaba... Macame, la asociación de ustedes, ¿no? Mamás Cannabis Medicinal Santa Fe. A ver, quita la mano si se puede ver bien. Sí. Ahí está, Mamá Cannabis Medicinal. No, decía, sobre todo vencer cierta resistencia atávica de algunos médicos, ¿no? Que bueno, no terminaban de confiar en los estudios de esto, en los exámenes finales, para ver si eso no es ¿es cierto? Exactamente. Bueno, logré, gracias a Dios, dar con otra mamá que hicimos el intercambio de aceites, porque la verdad que quiero hablar un poquito de Charlotte. El Charlotte, si bien es un buen medicamento, la verdad que yo digo, hablo de medicamento porque fue la única medicina que logró frenarle las convulsiones a mi hija. Mi hija hoy sonríe, se conecta, tiene otra calidad de vida. Falta mucho ensayo clínico con el tema de las plantas de medicinas de marihuana en Argentina. Por eso, bueno, ella empezó con el Charlotte, empezó con una gotita, me animé porque yo no podía dejar que mi hija siga sufriendo como ella estaba sufriendo. De alguna manera era como un conejillo de indias para ti. Exactamente, nosotros empezamos, en realidad todavía ahora recién pude convencer a mi neurólogo que me acompañe. ¿Y cuál era la base fundamental científica de tu neurólogo? La base ellos me decían que no, como no está estudiado en Argentina, no es legal, no está estudiado, entonces nosotros tuvimos que hacer un gran laburo. Hicimos el gran trabajo de llevar información a los médicos, de comenzar a movernos, a golpear las puertas, decirle, doctor, esto funciona en mi hija. Yo tuve que darle el aceite a mi hija para que ella empiece a vivir de otra manera. Entonces, bueno, sí, pero tenés que irte a otro lado. Yo me fui a otro lado. ¿Sabes lo que me pasó cuando me fui a otro lado? Y yo lo quiero explicar a la gente, porque por ahí no nos entienden cuando nosotros les suministramos el aceite a los chicos por nuestra propia cuenta. Porque en otros lugares como en Rosario, Buenos Aires, que han sido firmados los aceites para que ingresen al país. Un día me llegué a una charla, a una consulta con un médico y me dice, y yo pasa que no te puedo suministrar porque primero que no conozco tu hija, ni siquiera me conocía a mí. Las mamás se iban desesperadas a Buenos Aires, a La Plata, a buscarlo al doctor Marcelo Morante para pedirle aceite y la verdad y la realidad es que ellos no conocen el paciente, no saben la historia clínica. Entonces digo yo, bajo un cambio, empiezo con el aceite de Charlotte, que lo compramos las mamás, lo conseguimos las mamás por cuenta propia, porque en aquel momento no teníamos gente que diga, sí, toma mamá, te firmo el papel y anda a hacer el trámite del ATMAT.
Yo tengo la obra social del IAPOS. El IAPOS ya autorizó 4 medicamentos en Santa Fe. Yo ahora... Cuatro dosis sería el Charlotte. Cuatro medicamentos. Nosotros, más allá de todo eso, llegamos a investigar muchísimo más porque el uso del Charlotte en algunos pacientes no funciona. Tenemos una mamá en el grupo que no funciona el aceite. El aceite no funciona de Charlotte, pero sí funciona el aceite de cultivo de la planta con un THC más alto. Entonces lo que pedimos es ensayos clínicos. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces nosotras, con el diputado Leandro Busato, que la verdad que fuimos un montón de veces a golpearle las puertas, fuimos a la legislatura, anduvimos, en realidad todos los días nos ven a la legislatura las mamás, pidiendo apoyo por un seminario que ahora les voy a contar. Entonces, bueno, y hasta que tenemos esto. Esta es la primera cosa legal que tenemos en las manos nosotras las mamás. Sí, amén del proyecto que está en el Congreso de la Nación. Amén del Congreso, de los 3 proyectos que están en el Congreso. Porque sinceramente no se puede esperar más. Hay muchas mamás sufriendo. Nosotras no podemos brindarle el aceite, porque de hecho hacer mucho aceite para muchas mamás... con el tema ilegal es imposible tener cultivos. Nosotros están incurriendo en el uso ilegal de la medicina, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que pasa es que acá hay cierta benevolencia de jueces y fiscales, pero si alguien quisiera actuar sobre ustedes, podría actuar utilizando el código, porque ustedes están haciendo ejercicio ilegal de la medicina, porque esto no es una droga. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Dicen, mira, yo no te la puedo dar porque no está aprobada, no está autorizada, pero sí te podría dar la posibilidad de que le importe. Pero vamos a seguir charlando de eso. Vamos a tener una comunicación telefónica ¿con quién? Ana María García Nicora, que es la presidenta de CAMEDA. ¿Es médica? Sí, médica y mamá de una paciente que usa el tratamiento del aceite. Y bueno, ella, la gente de CAMEDA, nuclean a nivel nacional pacientes con epilepsia y otras patologías más. Claro, ese es el tema. Además del síndrome de West, epilepsia refractaria, porque nosotros después que tuvimos el programa con ustedes nos llamó gente de Paiva, de varios lados. Terrible. Y claro, tenía uno que después de una operación le dolía la columna y ya creía que esto era una pócima mágica que curaba todo o aliviaba todos los dolores. Nosotros tuvimos un montón de llamados, mensajes, la verdad que no sabemos qué hacer con la gente porque nosotras nos especializamos o investigamos para la patología de sus hijos. Ahora, pero después nos fuimos había gente con meningitis y dice, esto también me va a curar. Bueno, la verdad que... Pero después nos fuimos comprometiendo más. De hecho, ayer tuve llamado del Chaco, tuve llamado de otras provincias que te piden aceite. La gente está muy desesperada y muy desahuciada. Bueno, con Ana María Nicora, que es la presidenta de CAMEDA. CAMEDA, que es la asociación que nuclea a los padres. A pacientes de nacional, a nivel nacional. Es una ONG. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí estamos en Santa Fe, en Cablevisión, con Laura Costa, una mamá que está también peleando a brazo partido para no seguir transitando ese difuso camino de la ilegalidad en tener que prepararse el aceite porque el gobierno no permite importarlo. Y no permite importarlo porque no se han hecho los estudios suficientes como para decir esto funciona. ¿En qué estadio estamos, doctora? Bueno, primero les cuento un poquito qué es CAMEDA. CAMEDA es Cannabis Medicinal Argentina. CAMEDA surge a partir justamente de este vacío político, social, jurídico, académico y científico que hace alrededor de 2 años, a medida que nos fuimos enterando de esta posibilidad terapéutica para nuestros hijos, encontramos en la Argentina. El desconocimiento total sobre las posibilidades terapéuticas de la planta de cannabis y los nuevos descubrimientos científicos sobre la misma de hace alrededor de 20 años, que lo que vienen a hacer es a iluminar el uso ancestral de la planta y empezar a explicar todo el funcionamiento de los componentes de la misma en nuestro organismo. Entonces, a partir de ahí empezamos a transitar un camino de conocimiento para poder entender y poder avanzar en construir en estas diferentes aristas que nos toca aquí en la Argentina, teniendo en cuenta que en otras partes del mundo, como por ejemplo Canadá, ya está
legalizado desde el año 2001 el uso medicinal, tenemos Israel, tenemos 25 estados de Estados Unidos y se siguen sumando más estados, tenemos los Países Bajos, tenemos también en España está regulado para investigación, Polonia, Alemania, todos tienen algún tipo de regulación para investigación, para uso medicinal, Italia, pero todos van caminando hacia la legalización del cannabis medicinal, porque ya está validado en determinadas patologías, como es el dolor neuropático, el dolor oncológico, en la espasticidad, en la esclerosis múltiple. Entonces, y ahí va habiendo evidencia en fibromialgia, en enfermedad de Parkinson, en epilepsias, en enfermedades autoinmunes. Entonces, a partir de todo esto, nosotros empezamos a caminar este conocimiento en Argentina, empezamos a educar y así nos fuimos nucleando la mamá y nos fuimos conociendo, así nos fuimos conociendo con Laura, ella de Santa Fe, nosotros de Buenos Aires, Cameda Federal, por lo que a la página de Cameda escriben de todo el país. Y lo que hacemos es orientar, no comercializamos ningún tipo de preparado, pero orientamos, acompañamos y entre todos vamos trabajando específicamente, si bien en todo, pero tenemos que trabajar mucho el tema de la legalización, porque hoy estamos esposados por nuestras leyes para avanzar en todos los caminos, ¿no? Desde la investigación, desde la producción de un medicamento, entonces ahí es como estamos uniéndonos y así nos vamos conectando entre todos en la Argentina. Doctora, como para desmitificar un poco esta cosa tan dura que hay en torno de la planta de marihuana, ¿no? Que es una droga, es decir, ¿qué otras drogas que nosotros consumimos provienen de la botánica? Sí, tenemos el tema, usted lo decía, el tema del opio. Hay otras, es una rama que se llama de la fitomedicina. Lo que pasa es que acá en Argentina nosotros, digamos, estamos bastante estructurados en el tratamiento que tenemos de las enfermedades y eso se llaman las medicinas alternativas, la fitomedicina, que el tipo de tratamiento sería de otra manera, ¿no? Porque de hecho hay formas, por ejemplo, en la planta de cannabis, que el tratamiento sería a partir de formas herbales, vaporizándolo, por ejemplo, a partir de cremas, de supositorios, a partir de la producción de un aceite. Es otra área y es otro tipo de medicina donde se acompaña diferente. ¿Sabe por qué yo le preguntaba esto? Perdón, yo me crié en el campo, ¿no? Acá tenemos un sacerdote, el padre Pepe, que también se crió en el campo. Y en el campo estábamos lejos de la farmacia. Y cuando nos dolía algo, siempre íbamos a la quinta y algún yuyo había. Si no era el té de paico, era la ruda, era el cachamay. ¿No es esto? Es decir, la botánica con fines medicinales. Lo que pasa es que acá en el tema de la marihuana es una droga, es un alucinógeno. Pero ¿qué pasa si lo usamos desde el punto de vista medicinal? No, pero justamente eso es lo que estamos transitando, utilizándolo desde el punto de vista medicinal, utilizamos todos los componentes de la planta, porque nosotros asociamos al cannabis con el efecto psicoactivo y estamos hablando de otros componentes del cannabis donde no carecen de efectos psicoactivos. Entonces se pueden utilizar, se puede utilizar con este componente que da psicoactividad, pero en otras proporciones. O sea, la planta de cannabis tiene dos componentes muy importantes, que es el THC y el CBD. El que produce la psicoactividad es el THC. ¿Se utiliza medicinalmente? Sí, se utiliza, pero se utiliza en combinación con el CBD, en relaciones de porcentaje 50 y 50, a veces con mayor cantidad de THC está estudiado para algún tipo de patologías como el cáncer, pero todo de la mano y cuidado de la mano de acompañamiento médico. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en epilepsia, mi hija recibe el aceite importado que es muy alto en CBD, que es el componente que no es psicoactivo. Y del otro componente prácticamente es despreciable. Pero hay que entender que en este juego
digamos, químico que tienen dentro de nuestro organismo, se necesitan ambos componentes. Entonces, por esa razón es que esto debe ser acompañado por el sistema de salud, debe ser acompañado por un control de calidad y de seguridad para saber qué es lo que estamos recibiendo, que no esté contaminado. Es una medicina como tantas otras que comenzamos a transitar en Argentina. Lo que estamos haciendo es construyéndolo con el conocimiento, con la seguridad en lo que podemos recibir. Es lo que estamos transitando y es lo que nos toca por cómo estamos en este tema en Argentina y porque desgraciadamente esta planta ha quedado atravesada por el sistema penal, cuando en realidad nosotros por lo que estamos atravesados es por el dolor. Y doctora, como muchas veces digo, si hubiese sido la aloe vera no nos estaría sucediendo esto, pero desgraciadamente en este aspecto, por estar atravesado por el tema penal, complica toda esta etapa, ¿no? Es cierto, es cierto. Aquí en nuestro estudio también está un diputado provincial, el doctor Jorge Gen. Otro diputado, colega, ha presentado un proyecto de ley para que en el Vademecum de la Obra Social Provincial se permita el uso del cannabis. Y público, en los hospitales públicos. Es la lucha que nosotras tenemos hoy en la provincia. ¿Alguna inquietud, diputado? No, yo digo, escuchaba recién hace un rato cuando con respecto a este proyecto una vecina que decía, uy, pero todos están viendo el tema de la droga, digo, la estupidez y el oscurantismo en este tipo de cosas es el principal obstáculo que tenemos en la sociedad y contra esto no hay antídoto. Si hay elementos que permiten dar cuenta de que hay un abordaje científico que permite la mejora en determinadas patologías, digo, no hay ninguna razón como para que este proyecto no sea aprobado rápidamente. Doctora, se nos acabó. Sí, ¿puedo Sí, aportar algo ahí? ¿Puedo aportar algo? Sí. Bueno, justamente por lo que decía el diputado, nosotros lo que dijimos fue, acá hay que educar. Con la educación es como vamos a ir adelante. Entonces desarrollamos el primer seminario en el mes de febrero, que fue en Mar Azul, que es el lugar de donde le aprobaron el primer aceite a una niña aquí en Argentina, Josefina Vislumbrales, donde fueron 400 personas. Hicimos otro seminario en el noroeste argentino, el primer seminario al NOA en Santiago del Estero, fueron 700 personas. Hicimos el seminario en Rosario, que también desbordó junto a la Asociación AREC, más de 600 personas. Después estuvimos en Salta ahora, en el Círculo Médico de Salta, también desbordó, o sea, lo que hay que llevar es conocimiento, hay que educar. En esto hay que educar, hay que entender que el descubrimiento que nosotros, el último descubrimiento, y es que nosotros tenemos un sistema endógeno, o sea, en nuestro organismo, que fabricamos nuestra propia marihuana y que tenemos receptores a la marihuana, es el gran cambio que nos hace entender por qué hay respuestas a la misma. Mi hija hace 24 años que padece epilepsia refractaria, después que tuvo una meningoencefalitis herpética a los 3 años. Con el aceite de cannabis, en conjunto con drogas antiepilépticas, tiene más del 70% del control de sus crisis. En 24 años no hubo nada que haya logrado tal control. Doctora, ha sido usted muy amable, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes. Seguimos en contacto.